7:45. Entonces, por si a mí se me llegara a pasar, ¿verdad? Que alguien me haga favor. Yo siempre estoy aquí atenta, pero a veces uno se emociona ahí con el tema. Entonces, para que por favor me puedan confirmar, a las 7:45 va a estar ya habilitado para que ustedes puedan marcar su asistencia. Por ahí podríamos hacer también un... Muy bien, pues hoy vamos a estar ya entrando a conocer un poquito de nuestra Constitución y también cómo se ha ido desarrollando, cómo fue evolucionando, no solo en Guatemala, sino que de una forma universal, las constituciones, ¿verdad? Bueno, ya tuvimos en esa introducción al derecho que ustedes pues conocieron un poquito sobre las diferentes leyes, la jerarquía, ¿verdad? De las leyes. Hoy ya entramos a conocer específicamente sobre la Constitución. Solo denme un momento. Ok. Aquí encontramos un concepto bastante amplio y conciso del expresidente Ramiro de León Carpio. Él fue un presidente, pues, pionero, ¿verdad? Importantísimo en todo el tema de constitución. Y él tiene un libro muy especial, un librito donde hace esa introducción, esa importancia de la constitución. Él era muy constitucionalista. Y él expresa en ese análisis doctrinario que es el constitucionalismo guatemalteco, ¿verdad? Que la Constitución en un sentido material es todo ese conjunto de principios, instituciones, formas de vida, soluciones, entre otros, que los integrantes de una sociedad o de un territorio, de un pueblo, han adoptado como un medio para regular las relaciones y lograr una superación colectiva que no necesariamente tiene que estar consignados en un documento físico, pero que aún así, ¿verdad? Los han aceptado y con ellos han constituido ya un sistema particular de vida. Ha creado su propia organización y han formado un Estado. Recordemos que la Constitución es esa norma suprema de todo Estado que ayuda o establece ciertos límites y le da atribuciones a los poderes del Estado y también regula y establece las relaciones entre los particulares y estas entidades del Estado, ¿verdad? Y si volvemos a analizar aquella pirámide o aquella jerarquía normativa, sabemos que la Constitución está o la vamos a encontrar siempre en la cúspide, ¿verdad? En lo más alto de esa jerarquización para tenerlo como una referencia gráfica de esa pirámide, ¿verdad? Que hablábamos en algún momento. ¿Y por qué? ¿Por qué se encuentra en lo más alto de esa pirámide o de esa jerarquía de un ordenamiento normativo? Pues primero porque nos viene a establecer todos esos principios, todos esos derechos, esas libertades que nosotros tenemos, que todas las personas que pertenecen al territorio guatemalteco deben de tenerlas, deben de respetárseles esos derechos fundamentales que establece, ¿verdad? También va a estar en lo más alto de todo el ordenamiento jurídico, porque es la Constitución la que nos organiza o nos da esa estructura
de las organizaciones que conforman el Estado. Es la Constitución, entonces, esa norma suprema también porque nos establece todos los mecanismos de defensa para protección de los derechos y de las libertades que todas las personas dentro del territorio gozan. Por eso es que siempre, siempre la Constitución va a estar en el punto más alto, porque es la norma suprema, la más importante, que nos ayuda, no solo nos establece derechos, no solo nos organiza el Estado, sino que en conjunto establece todo ese ordenamiento, toda esa estructura, todos esos lineamientos definidos para que nosotros funcionemos en un estado de derecho. Y recordemos también que el derecho constitucional es ese conjunto de principios, de normas, de doctrinas y también de instituciones que vienen a estudiar, primero que nada, la estructura del Estado. Segundo, la situación de los particulares frente a ese poder del Estado también nos establece el funcionamiento y la limitación del Estado, ¿verdad? Estos son los puntos principales de estudio de todo el derecho constitucional. Por eso, este autor, Ramiro de León Carpio, si ustedes se dan cuenta, en este concepto nos establece justamente todo eso, ¿verdad? Ese conjunto de principios, de doctrinas, de instituciones, de formas de vida, o sea, de aceptaciones que nosotros tenemos para poder regular, para poder establecer las relaciones entre particulares y Estado, ¿verdad? Ese poder que sabemos bien que radica en el pueblo, que es la soberanía al momento de que una nación, un Estado, un país obtiene esa soberanía, la va a ubicar el poder en el pueblo. Y nosotros como pueblo, ejercemos esa pequeña parte de soberanía al momento de realizar un sufragio, ¿verdad? Al momento de que estamos ejerciendo nuestro derecho de voto para elegir a las personas que van a ejecutar ya en ejercicio la soberanía con esas atribuciones, esas funciones que la propia Constitución les establece y que, como veíamos, son las únicas formas en las que ellos pueden actuar. No se pueden extralimitar, no pueden hacer nada que no tengan expresamente establecido ya en la Constitución. Por eso es la norma suprema, porque establece toda esa limitación al poder, ¿verdad? Que como vimos al principio, en algún momento ese poder lamentablemente no era tan ejercido por una sola persona que no era justo, ¿verdad? No había un equilibrio adecuado. Entonces, cuando surge la Constitución, acá de una vez se establecen todas esas estructuras, todas esas atribuciones y esas limitaciones que tiene el poder público para poder también de una forma proteger a los individuos o a los ciudadanos comunes, ¿verdad? Y si ustedes ven acá, que establece que aunque no necesariamente estén consignados en un documento, aquí me voy a adelantar un poquito, pero es importante porque de repente uno diría, pero entonces, ¿por qué tenemos una constitución si aquí establece que no es necesario que estén en un documento? Recordemos que Guatemala también ratifica, disculpen,
Guatemala también ratifica, también es parte de ciertas organizaciones fuera del país, ¿verdad? De organizaciones como la ONU, la OEA, que ellas se mantienen siempre como en búsqueda de, de esa protección a las personas, y Guatemala, al ratificar, al aceptar, al atribuir alguno de estos convenios, algún pacto, pues lo integra jurídica, o sea, a todo ese conjunto de normas que nosotros tenemos actualmente en el Estado y las que debemos respetar, ¿verdad? Entonces, cuando Guatemala ratifica o se hace parte de algún tratado, de algún convenio, siempre, no importa en la materia que sea, ¿verdad? Pero siempre se integra, es como decir, aunque no lo tengamos en nuestro organismo escrito, aunque no esté una ley como tal, esto también se debe respetar porque Guatemala lo aceptó, ¿verdad? Guatemala lo volvió parte de. Entonces, a eso se refiere que puede que no necesariamente estén en un documento, ¿verdad? Pero se han aceptado y con ello, pues, lo constituimos como ese sistema particular de vida. Vamos a ir continuando. Eso en un sentido formal, en un sentido material, ¿verdad? Tener en cuenta que la Constitución va a tener estos dos enfoques importantes. Primero que nada, el sentido material y segundo, vamos a ir conociendo el sentido formal. Y en un sentido formal podemos decir que la Constitución es ese conjunto de normas jurídicas que integran los principios fundamentales y las instituciones básicas de un Estado que las ha adoptado como la ley suprema con el objeto de establecer la forma de organización, regulación y limitación del ejercicio y funcionamiento de sus poderes, y a la vez también de garantizar los derechos fundamentales de todos sus habitantes. La Constitución, solo denme un momento que me salió que alguien quería entrar. La Constitución, además de ser la Carta de Derechos y de Garantías, también es un instrumento de gobierno, ya que establece los poderes, determina las atribuciones y las limitaciones de ellos, ¿verdad? Regla los modos de su formación. Entonces, en un sentido material, la Constitución es el conjunto de normas que nosotros como población, como Estado, como un pueblo aceptamos, ¿verdad? Lo adoptamos y nos comprometemos a respetarlo y a cumplirlo. Y por un sentido formal, ya nos establece que la Constitución es siempre ese conjunto de principios, de normas, de instituciones que vienen a regular toda la estructura del Estado, vienen a definir cómo el Estado va a estar integrado, cómo el Estado va a dividirse, esa división tripartita de poderes, ¿verdad? Seguro, yo sé que ustedes lo han escuchado y es algo con lo que nosotros convivimos desde siempre, ¿verdad? Yo sé que aquí muchos, bueno, la mayoría, yo creo que todos son muy jóvenes, entonces no podríamos hablar de que, no, antes era otro tipo de poder, ahorita nosotros ya hemos tenido, la verdad, la suerte de nacer en esta democracia, ¿verdad? Aunque tal vez no es la mejor, pero créanme que es un gran avance, un gran desarrollo en cuanto a esas limitaciones que
se establecieron para todo el poder público, ¿verdad? Hoy ya nosotros conocemos esa división, esa estructuración del Estado. Sabemos que son tres organismos importantes, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sabemos que estos son los tres organismos que mantienen o que de alguna forma dan ejercicio a la soberanía por medio de las atribuciones que tiene cada uno ya establecido en la Constitución. Ahora vamos a platicar un poquito sobre la evolución histórica que ha tenido la Constitución como esa carta magna, como ese ordenamiento supremo, como esa ley mayoritaria en diferentes lugares, ¿verdad? Primero que nada, hablando de la evolución histórica de una constitución como la conocemos hoy en día, podemos mencionar a Grecia, ¿verdad? En la antigua Grecia existían dos conceptos de constitución importantes. El primero, ese concepto material, el cual se consideraba en esa época como el regulador o el organizador del mismo Estado, ¿verdad? Ese ha sido siempre el sentido material, es decir, esa norma suprema, ese ordenamiento jurídico superior que nosotros aceptamos como población, como Estado, como pueblo, para organizarnos, para respetar ciertos derechos, para establecer ciertas libertades. En Roma, ya después, ¿verdad? Desaparece por completo esa concepción que establecían los griegos de los dos conceptos importantes, material y formal. Y acá, al contrario, ¿verdad? Como una ya totalizadora o general, ya establece ellos, los romanos, en el poder supremo emanado por un emperador. En Roma, recordemos que es una fuente importante para todo el tema del derecho y de las regulaciones o de mucho, ellos fueron pioneros en muchos establecimientos del derecho, ¿verdad? Entonces, ellos ya posteriormente hacen un cambio, ya no le dan el mismo enfoque que se le daba en Grecia, sino que al contrario, ellos la convierten en una norma suprema, en ese poder supremo, pero que venía o era dictado por un emperador. Ya en la Edad Media, ¿verdad? En esta época, la Constitución ya era una regla suprema, como lo era en Roma, pero esta vez esta norma no era promulgada por un emperador, sino recordemos que en la historia primero estuvo esa figura autoritaria que eran los emperadores, ¿verdad? Que eran esas monarquías, esos poderosos señores que mandaban y disponían como ellos mejor consideraban. No de una forma justa, sino de una forma autoritaria, ¿verdad? Pero posteriormente, conforme va evolucionando la autoridad, por algunos pensadores, ¿verdad? Ya la iglesia empieza a tener un auge muy importante en cuestiones como las normas o como la forma de conducirse en sociedad, porque acá ya empieza esa relación con un poder supremo, ¿verdad? Que era considerado Dios o es considerado Dios como el mayor regulador de las acciones humanas. Entonces, media pasa de
emperador para convertirse en un impositivo eclesiástico, o inclusive algunos eran algunas constituciones o algunos reglamentos, algunas disposiciones de conducta eran dictadas directamente por el Papa, ¿verdad? Estas órdenes fueron promulgadas por Gregorio el Grande y se le denominaban como las Dictatus Papae en el siglo VI, o a la segunda carta a Hernán de Metz de Gregorio VII en el siglo XI. Pero en el siglo XII ya el concepto de constitución varió un poco, ¿verdad? Debido a que no era el poder netamente papal, sino era un acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Aquí a partir del siglo XII encontramos esa como conjunción entre la Iglesia y el poder del Estado, donde ellos hacían sus pactos, sus acuerdos en cuáles iban a ser las ordenanzas, cuáles iban a ser esas normas de conducta que iban a regular a toda la población, ¿verdad? Pasó de ser algo tan autoritario como un emperador a ser un poco más espiritual, ¿verdad? Con el Papa y todas esas autoridades eclesiásticas, y finaliza con esa conjunción, ese acuerdo entre la Iglesia y el Estado para que juntos establecieran temas, por ejemplo, de impuestos o tributos, ¿verdad? Temas de normas de conducta, de castigos. También recordemos que no fue una etapa muy bonita para la humanidad, ¿verdad? Si uno pues se pone a leer un poquito sobre sobre este tipo de acuerdos entre la Iglesia y el Estado, lamentablemente habían algunas penas que en ese entonces no eran penas, sino que eran castigos. Hoy en día nosotros ya conocemos el derecho penal, donde se establecen penas o medidas de seguridad, ¿verdad? Sin embargo, en aquel entonces era un derecho meramente castigador. El cometer un delito no era tramitado como hoy en día. Hoy en día, si ustedes ven su constitución, si la tienen ahí, existe en el artículo número 12 un derecho muy importante que tenemos todos nosotros, el cual es el derecho de defensa, ¿verdad? En ese entonces, en Edad Media, la persona no contaba con este derecho. Si la persona era considerada culpable de algún delito, pero no porque hubiera un juicio justo, sino porque era así considerado, porque alguien había dicho que la persona había cometido ese delito o había faltado a la moral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eran castigados y algunas de esas penas eran bastante inhumanas, eran torturas más bien, ¿verdad? Hoy en día nosotros, si vemos nuestra constitución, le voy a dar lectura yo en este momento, posteriormente quizá necesite apoyo de alguno de ustedes para lectura, por favor. En el artículo 12, ustedes lo pueden ver ahí en su constitución, nos establece ese derecho de defensa y establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. O sea, no podemos dejar de defender a una persona o no podemos no permitir que esta persona se defienda. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Es decir, hoy en día ya no pueden las autoridades, por ejemplo, uno va caminando tranquilo en la calle y digan, ah, no, miren, esta persona tiene cara de maleante.
tiene cara de que no, de que comete delitos. Entonces lo vamos a prender y nos lo vamos a llevar directamente a una cárcel, porque se estaría violentando, primero, aquí nos estarían violentando un montón de derechos que encontramos en nuestra Constitución, pero el primordial sería este derecho de defensa. No se nos estaría dando la oportunidad de poder explicar, de poder, primero que nada, tener el conocimiento del por qué se nos está aprendiendo, ¿verdad? Un momentito. Continúa diciendo el artículo 12, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén establecidos legalmente. Esto nos indica que a nosotros si nos quisieran condenar, si nos quisieran privar de la libertad por haber cometido un delito, primero tenemos que ser oídos, ¿verdad? Primero nos deben escuchar, nos deben vencer, o sea, la persona es oída y si de plano no logro convencer de su libertad, de su inocencia, pues va a ser condenada, ¿verdad? Es vencido. Pero si nosotros no hemos sido ni oídos, no podemos ser condenados a un delito, a una pena, y menos por un tribunal que no se encuentre debidamente establecido, ¿verdad? No nos pueden llevar y decir, no, es que aquí en esta cárcel así se hacen las cosas y aquí usted habla con el comisario y el comisario es el que va a escucharle y él decide si se va o no se va. No, porque para eso existe nuestro organismo judicial. Es por eso la importancia de esa estructuración de nuestro Estado, porque este tiene sus funciones bien definidas y por eso existen los procesos adecuados para cada uno, las atribuciones que tiene cada uno, ¿verdad? Tampoco podrían decirle, mire, es que el ministro de Gobernación es el que lo va a escuchar a usted y él va a decidir. Tampoco, porque no es un tribunal competente establecido. Eso lamentablemente no siempre fue así. En la Edad Media, como vemos aquí, cuando hubo esa unión entre la Iglesia y el Estado, pues tampoco es como que se haya hecho para mayor justicia, sino que fue como una forma de esa lucha que existía por el poder y ellos llegaron a un acuerdo de decir, bueno, está bien, entre los dos vamos a definir, los dos nos vamos a encargar de que esto se cumpla. Ya en la época moderna, ¿verdad? Continuando en esa evolución histórica, Francia hace aportes muy importantes a todo el constitucionalismo moderno a partir de esa revolución francesa, ¿verdad? Ahí se empieza a cimentar esa necesidad de que el poder no se encuentre establecido en una sola persona, sino que haya una distribución del poder a modo de que no sea un solo ente, no sea solo una persona la encargada de impartir la justicia y que por lo tanto se puedan dar arbitrariedades. Entonces Francia aquí, a raíz de ese hecho histórico, pues empieza a construir ese constitucionalismo moderno. Primero en Francia hacen el esfuerzo por racionalizar y sistematizar el ordenamiento político del Estado. Cuando hablamos de sistematizar, nos referimos a poder crear diferentes ramas del derecho, poder establecer diferentes sistematización en cada proceso. No es lo mismo que nosotros hablemos, por ejemplo, de un conflicto que se puede dar por medio de un contrato, ¿verdad? A que hablemos de un conflicto que se pudo dar por una pelea. Son
dos ramas diferentes. Entonces, Francia empieza a dar esos aportes, empieza a regular diferentes ramas, empieza a definir procesos para cada situación, ¿verdad? Empiezan a hacer esa codificación importante, estableciendo un sistema ordenado donde el Estado funcionara de forma digamos, eficiente para todos, ¿verdad? Por eso empiezan a establecerse funciones, empiezan a darse atribuciones a ciertos poderes, se empiezan a definir limitaciones y se empieza con toda esa sistematización del poder político, de ese ordenamiento político del Estado. Y este esfuerzo se identifica con la obra del barón de Montesquieu en la exposición de la teoría de la división de los poderes políticos o poderes públicos. Esas trías políticas, así se le denomina a Montesquieu, y él pues establece la necesidad de regular ese poder en diferentes poderes independientemente cada uno, pero funcionando como control unos de otros, ¿verdad? Por eso, eso también se le conoce como la teoría de los frenos y contrapesos, porque el fin de lograr esta división, esta tría política, era que cada uno tuviera un enfoque importante y se ocupara de una necesidad del Estado, ¿verdad? Es decir, el organismo legislativo tiene sus funciones establecidas en la Constitución y si ustedes se dan cuenta, si lo quieren buscar conmigo, lo van a encontrar a partir del artículo 157 y aquí se establece primero esa potestad legislativa que tiene el Congreso. La potestad legislativa es ese poder de crear, de modificar, de sancionar, de promulgar leyes, ordenamiento jurídico, ¿verdad? Ellos tienen esa potestad legislativa de poder crear todo el ordenamiento jurídico, entre otros. No son los únicos, no son las únicas atribuciones que tiene el organismo legislativo, pero sí es como la más importante, por eso de ahí el nombre, ¿verdad? Legislativo. Encontramos al organismo ejecutivo, el presidente, con su vicepresidente y su cuerpo de ministros y secretarías, etcétera, ¿verdad? Que ayudan o establecen o tienen la obligación de cumplir con las leyes, cumplir con las demandas, cumplir con todo el ordenamiento jurídico y encargarse también de todas las negociaciones, de todos esos contratos que el Estado, o sea, el gobierno, perdón, el país, el Estado como tal, tiene frente a otros estados, ¿verdad? Porque esas organizaciones de las que hablábamos al principio tienen congresos, tienen actualizaciones, modificaciones. Entonces, todo esto lo deben cubrir, lo deben tener como, lo deben de satisfacer los ministros, ¿verdad? Deben, o inclusive el presidente también. Ellos se encargan de ver todas esas negociaciones que tiene el Estado de Guatemala y también de cumplir con las normas, con las solicitudes, con las necesidades que nosotros como pueblo tenemos. Y por último, ese organismo judicial que es el ente encargado de poder emitir justicia, de poder conocer sobre los asuntos, indagar y posteriormente resolver esos conflictos y
velar porque se cumplan esas ejecuciones, ¿verdad? Porque no solo es decir, bueno, yo ya emití mi sentencia y ahí está, y ahí a ver quién lo cumple y quién no. Ellos también tienen esa obligación de velar por el cumplimiento de las resoluciones que ellos emitan. Otro aporte importante en la época moderna fue la formulación de la teoría de la soberanía popular propuesta por James Russell y la más tarde formulación de la soberanía nacional de la Revolución, con el objetivo de darle a la democracia un fundamento lógico y una base de legitimidad. Vamos a ir avanzando. Los aportes que hicieron los norteamericanos al constitucionalismo moderno fue, primero, que este país fue el primero en hacer una constitución escrita de carácter nacional. Esta fue dada en la Constitución de Filadelfia de 1787 y este influyó en la organización de las instituciones políticas de los nuevos estados americanos y de muchos europeos también, todos en... Es decir, Estados Unidos fue el primer país en América que tuvo su constitución escrita y en base a esto, ¿verdad? Fue como se organizaron y los países que se fueron independizando posteriormente a ellos también fueron creando esa norma suprema que es la Constitución. Y otro aporte fue en la conformación de un Estado federal con muy buenos resultados y empleada por muchas naciones del mundo. Inclusive Guatemala intentó aliarse con otros estados para poder crear una confederación centroamericana. Lamentablemente no se dio, bueno, no sé si lamentable o mejor que no se ha dado porque no sé qué tan positivo hubiese sido, pero quizá hubiera minimizado algunos actos de corrupción, podría ser, ¿verdad? Pero fue en ese entonces que Estados Unidos hizo su independencia y se convirtió como una nación o un estado federal, pues aportó a muchos otros países en Europa y en América también para crear o continuar con ese modelo, ¿verdad?, de estado. Ahora vamos a ir al objeto de la Constitución. Primero que nada, la Constitución debemos de tener claro, ¿verdad?, que puede ser definida de acuerdo con la finalidad, norma jurídica que organiza y determina el ejercicio. Vemos que es la Constitución la que nos establece ese organismo o esa forma de estructuración. Y aquí sí les voy a pedir, por favor, apoyo con la lectura. Artículo número 141 de la Constitución Política, por favor. ¿Alguien que tenga ahí su Constitución? Lo elegimos dedocráticamente. Disculpe, dijo 141. Sí, por favor, gracias.
Ok, dice, soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muchísimas gracias, Leonardo, muy amable. Y ahora, por favor, solo que ahora sí voy a escoger yo porque ya vi que se ponen tímidos. Vamos a ver. David Hernández, ¿estará presente? Sí, licenciada. Gracias, David. ¿Serías tan amable, por favor, de darle lectura al artículo 152 de la Constitución? De acuerdo. No sé si sea este o sea otro. Vamos a ver, corte. Solo hay uno. Solo hay uno. No te preocupes. Yo lo Sí. tengo, Lida, por si quiere. Gracias, muy amable. Es que estoy Bueno, buscándolo, pero Cristian. no lo entiendo muy bien. Gracias. Ok. Gracias, Cristian. Muy amable. Artículo 152, Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, ahí con esos dos artículos vemos esta influencia que tuvo Francia en todo el constitucionalismo que conocemos hoy en día. Aquí vemos esa división de poderes y la supremacía de la soberanía que radica en el pueblo, ¿verdad? Si se dan cuenta, los dos artículos que leímos, tanto el 141 como el 152, establecen que la soberanía radica en el pueblo. Soberanía, un sinónimo que le podemos dar para tenerlo en cuenta es poder. La soberanía es poder. Es tener esa, cuando uno dice, ah, no, yo soy soberana, yo me domino, yo hago mis cosas sola o solo, ¿verdad? Yo tengo soberanía. Yo tengo el poder de elegir, de decidir qué hacer y qué no hacer. Pues eso es la soberanía, es el poder. Y este radica o pertenece al pueblo, pero como bien lo establece, está limitado, ¿verdad? No es que nosotros podamos decir, aquí habemos 34 conectados, cada uno tenemos, todos tenemos una porción de soberanía, pero no podemos venir y decir, ah, bueno, yo con mi soberanía voy a decir que no es pecado, que no es delito, perdón, que no es delito robar, que yo puedo entrar a una tienda, agarrar lo que me guste y llevármelo a mi casa sin pagar. Y no es robar, es parte de mi forma de entender y de dominarme. No podríamos, ¿verdad? Viviríamos en anarquía. Por eso la soberanía está limitada a que nosotros la tengamos que dar, la tengamos que, tal vez la palabra correcta sería, vamos a ver, dar tal vez para entenderlo más fácil, pero la palabra correcta tal vez sería la tenemos que entregar, la tenemos que, lamentablemente como pueblo, la tenemos que establecer en otra persona, en un organismo, ¿verdad? En estos tres organismos. Sí, correcto, delegar. Gracias, Edgar. Esa era la palabrita, pero la tenía como bloqueada. La tenemos que delegar, la tenemos que entregar, ¿verdad? O sea, tenemos nuestra soberanía, pero vamos a votar y ahí hacemos esa entrega, esa delegación a las personas que nos representen, ¿verdad? Ya en el Estado, en el gobierno, las personas que están dentro de esos
poderes establecidos, ¿verdad? Entonces, el poder público es igual a soberanía. Y esta, aunque radica en el pueblo, la delegamos para que la ejerciten los entes que ya están previamente establecidos con sus atribuciones y sus limitaciones en la Constitución. Entonces, por eso el objeto de la Constitución va a ser organizar y determinar el ejercicio de ese poder público, de ese poder político, de esa soberanía, ¿verdad? Para que de esa forma se garantice la libertad individual. Porque el delegar o el entregar nosotros esa soberanía a los entes establecidos para que la ejerzan, para que ellos la deleguen, la puedan ejecutar, nos da de cierta forma también como esa garantía de que todos vamos a poder tener los derechos y las libertades establecidos en la Constitución, ¿verdad? Entonces, la función de la Constitución es posibilitar y garantizar el funcionamiento de un Estado mediante la racionalización del ejercicio y limitación del poder. Tienes el chicle. Cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? O estamos estableciendo la importancia, el objeto de la Constitución, podemos irnos al preámbulo, porque esto es como el inicio de la Constitución y aquí encontramos ese objeto, ese fin, esa funcionalidad que tiene la Constitución en el Estado, en el país, en el territorio en el que nosotros nos encontremos, ¿verdad? No le vamos a dar lectura porque es un poco amplio, pero seguramente ustedes ya lo leyeron, ya lo vieron, y si tuvieran alguna duda, pues saben que sí la pueden realizar sin ningún problema. Pero vamos a ir avanzando para conocer las partes que comprenden una Constitución. Dentro de las partes que comprenden la Constitución, primero que nada está ese preámbulo, ¿verdad? Porque como les decía, es como cuando nosotros estamos empezando a leer un libro y vemos el prólogo y nos establece como una idea de lo que vamos a encontrar en ese libro, a lo que se refiere. Pues de igual forma funciona el preámbulo. El preámbulo nos establece cuáles de que se cree esta no es nada más y nada menos que poder regular, poder organizar, poder establecer el Estado, ¿verdad? Poder tener de una forma jurídica y política bien organizado nuestro Estado. Y ahí también nos establece cuáles son los principios axiológicos que regulan la Constitución. Estos principios axiológicos son como las fuentes, lo necesario, ¿verdad? Para poder encontrar o poder lograr la máxima obligación del Estado, que es el bien común. Que también la consolidación de un régimen de seguridad, de justicia, de igualdad, la libertad y la paz. Estos son los principios axiológicos que regulan nuestra Constitución, es decir, de dónde nace, de dónde surge, cuáles son las simientes de nuestra Constitución. También nos va a establecer en el prólogo, ¿verdad? Esos ideales
que vienen de nuestros antepasados, como cierta cultura o ciertas costumbres que nosotros tenemos y que se materializan, se fundamentan ya en nuestra Constitución. La segunda parte que encontramos es la parte dogmática. Esta, si ustedes tienen ahí una Constitución, la van a encontrar a partir del artículo 1, donde nos establece la protección a la persona, donde nos indica esa protección a todos los derechos naturales que nosotros tenemos como personas, y va a terminar en el artículo 139. A partir del artículo 140, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar el Estado. Y ahí encontramos la parte orgánica. Si ustedes se dan cuenta, del artículo 1 al artículo 139, vamos a encontrar derechos humanos, derechos sociales, derechos como a la familia, a la cultura, a la educación, los derechos de las comunidades indígenas, también el establecimiento y protección al deporte, a las universidades, al trabajo, ¿verdad? Importantísimo. Aquí encontramos ese derecho al trabajo, que hoy en día es un derecho, más no es una clase de castigo o de obligación. También vamos a encontrar aquí un establecimiento del régimen económico y social que tiene nuestro país, y también el establecimiento de ciertas instituciones autónomas como las municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También vamos a encontrar nuestros derechos y deberes cívicos y políticos. Y casi al final, en el artículo 138, vamos a encontrar las limitaciones a todos estos derechos previamente establecidos, ¿verdad? Y ahí pues nos va a informar, nos va a indicar cuál es la forma y cuáles son los únicos derechos que nosotros podemos tener o vernos limitados por el Estado, ¿verdad? Así de forma rápida lo vamos a ver para que lo conozcamos. Esto es un poquito más fácil platicarlo hoy en día porque ya nosotros vivimos una pandemia y vivimos ciertos regímenes también ahorita este año con esos ataques que se dieron a los agentes de policía, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros pues tuvimos un estado de prevención en el cual se nos limitaban ciertos o se le facultaban a las autoridades ciertos derechos, ¿verdad? Entonces, en el artículo 138 establece la limitación a los derechos constitucionales y establece que es obligación, no es una opción, es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de sus derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, ¿verdad? Aquí viene como ese candadito importante y nos establece los casos únicamente por los cuales se nos pueden limitar esos derechos. Y establece que en caso de invasión del territorio, ¿verdad? Que tuviéramos una invasión de un estado aparte que nos quisiera atacar o que quisiera robar algo de nuestro país, en caso de perturbación grave de la paz, que ese pues casi que lo tenemos diario, de actividades contra la seguridad del Estado, ¿verdad? Que fue el que se utilizó para poder establecer ese estado de prevención. En caso también de calamidad pública, que este fue el que todos seguramente no vamos a olvidar, porque fuimos
limitados de muchos derechos, ¿verdad? Como la libre locomoción, teníamos una restricción de horario, había inclusive restricción para estar como conglomerados en un lugar, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando tocaba hacer el súper, había que hacer cola para poder entrar porque solo dejaban o tenían permitido cierto número de personas en cada lugar, ¿verdad? Entonces, era una situación que seguramente ninguno de nosotros antes nos pudimos haber imaginado, pero ahí nos tocó como que establecernos y aprender a vivir con eso, ¿verdad? Nos tocó acoplarnos, nos tocó vivir esa experiencia. En esos casos que les dije, invasión de territorio, perturbación grave de la paz, actividades en contra de la seguridad del Estado o en caso de calamidad pública, solo en esos casos podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35 y segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Bueno, ¿qué nos establecen estos artículos? Primero, el artículo 5, la libertad de acción. Cuando nosotros estábamos limitados, recuerdan, por la calamidad de la pandemia, teníamos limitadas esas celebraciones con muchas personas, ¿verdad? Se recuerdan que las fiestas, pues, primero teníamos restricción de horario. Segundo, no podían haber muchas personas. No podían hacerse fiestas, ¿verdad? Inclusive se limitaron a actividades culturales como las procesiones, las marchas, ese tipo de cosas se limitaron, ¿verdad? Hubieron quienes pues no lo respetaron y tuvieron su sanción. No sé si ustedes se recuerdan, pero ahí pasaban los videos de las personas que las habían encontrado en alguna discoteca, en algún bar o inclusive una fiesta bastante exótica que se hizo en una mueblería, ¿verdad? Y tuvieron su restricción, su sanción, porque estábamos limitados para actuar, no podíamos hacer cualquier tipo de reunión con una cantidad excesiva de personas, se nos limitó ese derecho de la libertad de acción. El artículo 6 nos establece la detención legal, porque el artículo 6 nos indica cuáles son los requisitos que debe de cumplir un agente de policía para podernos detener de forma legal. Pero cuando hay casos así como el que hubo hace poquito del estado de excepción de prevención, ahí sí la policía pues podía detenernos, podía pedirnos inclusive que le mostráramos si teníamos tatuajes, que le mostráramos nuestros documentos, por ejemplo, si llevábamos alguna mochila o algo, o inclusive que nos hicieran una revisión, o sea, los autoriza y si les encontraran algo que no fuera acorde, entonces pueden hacer esa detención, ¿verdad? Que se dieron casos en esos, ahorita en este último estado de excepción, que era por el estado de prevención. Hubieron muchas personas detenidas que al momento de hacerles el registro o algo así, tenían algún tatuaje o alguna marca de pertenecer a alguna clica o alguna mara, y eso les daba la facultad de poderlos llevarse los detenidos para que hicieran una previa investigación y poder verificar si la persona había cometido algún delito, era parte de alguna organización criminal o algo así, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo, ¿verdad? El artículo que establece la detención legal, el artículo 6. El artículo 9 nos indica el interrogatorio a detenidos o presos, porque en el artículo 9 también nos establece cuáles son los requisitos, cuál es el plazo máximo
en el que debe de ser presentada una persona ante ese tribunal competente y establecido, pero cuando hay un estado de excepción, hay un estado de prevención por alguna perturbación de la paz, pues se puede hacer, si por ejemplo se detuvieran a muchas personas, ese plazo se puede ampliar, se puede hacer de otra forma, ¿verdad? Que dé un poquito más de agilidad o que haga el proceso mucho más rápido cuando estamos, por ejemplo, en un estado de excepción por prevención, ¿verdad? Otro artículo también acá es el 26, que es el de la libertad de locomoción. Ese, pues claramente todos ya fuimos limitados por varios tiempo, ¿verdad? Porque teníamos esa limitación de un horario restringido, que ahí se miraba a la gente que salía a comprar su pan corriendo o que iban corriendo. Yo no sé cuántos les pasó, pero a mí sí, en una situación yo regresaba del trabajo, había habido un accidente y miren, todos estábamos ahí como con mucho miedo porque era en el tiempo que el horario era hasta las 4 de la tarde. Entonces, todos estábamos ahí como, ay, ojalá logremos llegar a nuestra casa, porque lamentablemente no, nuestras autoridades no son a veces las más racionales, ¿verdad? Entonces, a veces agarraban a personas por ir a comprar a la tienda algo de necesidad básico, pues, pero todos ya hemos sufrido esa limitación del derecho de locomoción, ¿verdad? El otro que aparece es el artículo 33, que es el derecho de reunión y manifestación. ¿Por qué? Porque cuando se dan estas limitaciones, estos estados de excepción, también se puede prohibir o se puede limitar ese tipo de reuniones, ¿verdad? El otro que aparece es el primer párrafo del artículo 35, que es la libertad de emisión del pensamiento, ¿verdad? Pero solo el primer párrafo. Recordemos que este artículo es un poquito grande porque nos establece toda esa libertad que tenemos nosotros, que también es una propia ley, ¿verdad? El decreto número 9 y nos establece esa libertad de acción que nosotros tenemos, pero solo en el primer artículo, en el primer párrafo del artículo, donde establece a los medios de comunicación, ¿verdad? Tal vez acá es como para no crear algún tipo de pánico o algún tipo de malinformación que pueda generar confusión en la población. El otro que aparece es el segundo párrafo del artículo 38, que es el de tenencia y portación de armas. Ese también lo vimos ahorita en el estado de excepción que se dio por el estado de prevención, ¿verdad? Donde primero se había indicado que las personas no podían andar armados, pero ya posteriormente el Congreso hizo una reforma para que sí permitiera que las personas que tuvieran arma con licencia, ¿verdad? Una arma legal, pudieran andarla en su día a día, pues, porque al final sirve también como un tipo de protección, pero en algunos casos también se puede llegar a limitar completamente este artículo, este párrafo. Y por último, el segundo párrafo del artículo 116, que es la regulación de la huelga para trabajadores del Estado, ¿verdad? Esa también es una limitación que se puede dar a los derechos o a las libertades que establece nuestra Constitución, pero como les decía al principio, solo bajo la premisa de esos establecimientos, no por cualquier situación que el Estado, que el presidente o que algún organismo decida, sino por estas cuatro indicaciones que están acá en el artículo 138. Y en el artículo 139 nos hace la referencia a esa ley de orden público y a los estados de excepción, ¿verdad? Ahí los encontramos, pero recordemos que esta también es una ley aparte, es una ley constitucional, que es el decreto número 7,
¿verdad? Son ya leyes un poquito antiguas. Esta también es del año de 1965, ¿verdad? Donde se establece todo lo relativo al orden público y a esos estados de excepción que se pueden dar. Esto es la parte dogmática, donde nosotros vamos a encontrar el establecimiento de todos los derechos, todas las libertades fundamentales, y a partir del artículo 140 encontramos la parte orgánica. ¿Por qué se le denomina orgánica? Pues porque nos establece desde el artículo 140 cuáles son las características del Estado constitucional de derecho que existe en Guatemala. Nos establece en el artículo 141, como bien leíamos hace un momento, esa división de poder que nosotros establecemos en los tres organismos del Estado, ¿verdad? Los organiza. En toda esta parte orgánica nosotros vamos a encontrar la organización de estos poderes, las limitaciones que estos tienen también y el control que debe de existir entre unos y otros, ¿verdad? La parte orgánica entonces la encontramos a partir del artículo 140. Luego encontramos las cláusulas de reforma, estas ya casi al final de nuestra Constitución, las vamos a encontrar a partir del artículo número 277. Aquí nosotros encontramos todas esas cláusulas que tiene nuestra Constitución para poder realizar cualquier reforma, tanto a nuestra Ley Suprema, a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna, como a nuestro propio establecimiento, a nuestra propia estructuración del Estado. Seguramente, no sé, porque ustedes tal vez no están mucho en todo este ámbito del derecho, pero ahorita hay un nuevo movimiento político que quiere hacer cambios a la Constitución y que se está basando en este artículo, ¿verdad? En el artículo 277, porque aquí nos establece quiénes tienen iniciativa para poder proponer reformas a la Constitución. Le voy a dar lectura para que lo conozcamos, para que sepamos un poquito de todo ese proceso, ¿verdad? Las reformas a la Constitución tienen requisitos sine qua non, eso significa sin los cuales no se puede realizar. O sea, si no cumplimos con estos requisitos, nosotros no podemos hablar de una reforma a la Constitución. Nuestra Constitución es mitad rígida, ¿verdad? Entonces tiene esos requisitos específicos para que puedan hacerse cualquier tipo de reforma, pero no es una Constitución puramente rígida que no podamos reformar. Por eso, aquí en el título 7 de nuestra Constitución vamos a encontrar esas reformas que nos establece. El artículo 277 indica iniciativas. Tienen iniciativa para promover reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de que fuera una reforma al tema de educación, que si ustedes seguramente han escuchado, este gobierno, el gobierno actual, hizo bastantes reformas a todo el tema de la educación, que en lo personal considero han sido muy positivas, porque básicamente los anteriores gobiernos crearon un pacto bastante bastante controversial, le vamos a denominar, porque le estaban dando poder a un sindicato, ¿verdad? Sabemos que la libertad de sindicalización existe, Guatemala lo ha ratificado, lo ha aceptado y está,
pero no puede tener el poder que tiene un organismo previamente establecido en la Constitución. Eso es imposible. Estamos hablando de dos instituciones diferentes. Entonces, en los anteriores se le habían establecido bastante poder público a este sindicato, cosa que vinieron a cambiar por medio de estos acuerdos nuevos, ¿verdad? Pero el presidente en Consejo de Ministros, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la rama, cuál sea la materia que están queriendo modificar o que están queriendo reformar, ¿verdad? También en la B indica 10 o más diputados al Congreso de la República, ¿verdad? Ellos también tienen esa iniciativa para poder promover o establecer reformas a la Constitución. C, la Corte de Constitucionalidad. Y D, el pueblo, o sea, cualquiera de nosotros, todos nosotros, mediante una petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Estos son los requisitos o las personas que tienen iniciativa. Veamos, nosotros como pueblo también tenemos ese poder, ¿verdad? Claro, se establece un cierto número de personas y un requisito indispensable estar empadronados, ¿verdad? Luego, ya en el artículo 278, 79, vamos a conocer un poquito sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Este es el órgano que se decreta cuando se va a realizar algún cambio, pero directamente completo, ¿verdad? Hacia nuestra Constitución, un cambio total a nuestra Constitución. Suponiendo que Guatemala cambiara de régimen y ya no fuéramos democráticos, sino que ahora fuéramos comunistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se podría hacer una nueva constitución que reformara y que trajera, se crea una Asamblea Nacional Constituyente y se establecen pues esos nuevos lineamientos. Pero estas son las partes que comprende nuestra Constitución. El preámbulo es lo principal. Miren ustedes, ahí encontramos un resumen pequeño de nuestra Constitución. En la parte dogmática, todos esos derechos, todas esas libertades y las posibles limitaciones a esos derechos, ¿verdad? En la parte orgánica vamos a encontrar toda la organización del Estado, los diferentes organismos, ¿verdad? Y en las cláusulas de reforma vamos a encontrar esos requisitos, esas solicitudes necesarias para poder reformar nuestra Constitución. Vamos a ir avanzando en la interpretación de la Constitución. En el caso de la Constitución, su interpretación adquiere especial importancia, pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política de un país. Además, dada su peculiaridad característica de norma suprema del ordenamiento jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las demás normas, las cuales pueden quedar expulsadas de aquel ordenamiento debido a su inconstitucionalidad. Una inconstitucionalidad, que seguramente lo han escuchado, se da cuando hay una ley o un reglamento, un código, algún tipo de normativa fuera de la Constitución que tiene un conflicto, es decir, que de alguna forma restringe, tergiversa o limita o minimiza algún derecho o alguna libertad ya establecida en nuestra Constitución. Entonces ahí encontramos una inconstitucionalidad porque no va acorde, no tiene esa comunión con la Constitución, ¿verdad? Y dado que la Constitución es nuestra norma suprema, todas las demás, todos los demás
códigos, leyes, reglamentos, todo el demás ordenamiento jurídico debe estar acorde a la Constitución. Vamos a conocer los principios de interpretación de la Constitución, los cuales son 5. Estos principios nos vienen a traer o nos constituyen ciertos criterios hermenéuticos fundamentales para una interpretación constitucional adecuada y normalmente son utilizados por todos los tribunales constitucionales como la Corte de Constitucionalidad para poder garantizar una aplicación correcta de la Constitución. El primero que encontramos es el principio de la unidad de la Constitución. Perdón, estoy un poquito mala de la garganta. Este principio, el principio de la unidad de la Constitución, nos establece que la Constitución se debe interpretar como un todo armónico y sistemático. Ninguna disposición constitucional puede analizarse de manera aislada, sino todo debe de ser interpretado con las demás normas constitucionales que integran el ordenamiento jurídico. La Constitución, ¿verdad?, nos constituye un cuerpo normativo único en el que nosotros vamos a encontrar que los preceptos se dan un complemento entre sí en la propia Constitución. Por ello, cuando alguien está realizando una interpretación, un tribunal, ¿verdad?, competente que tenga que realizar una interpretación, debe evitar hacer interpretaciones fragmentadas, porque esto puede llegar a generar algún tipo de contradicción en cuanto a lo que esté disponiendo. La Constitución es una unidad jurídica, política y axiológica. Todos los artículos de la Constitución responden a una misma finalidad, que es organizar el Estado, limitar el poder y dar una protección a esos derechos fundamentales. Este principio de unidad de la Constitución nos establece y nos impide que un artículo constitucional sea interpretado de forma tal que anule o contradiga el contenido de otro artículo que también encontremos en nuestra Constitución. Los objetivos de este principio va a ser siempre mantener la coherencia interna que tiene implícita nuestra Constitución, evitar cualquier tipo de contradicción normativa, garantizar la armonía en los derechos, principios y las competencias que establece nuestra Constitución y preservar esa supremacía constitucional. Vamos con el segundo, que sería el principio de la concordancia práctica. Este principio también es conocido como el principio de armonía constitucional. Y este pues nos establece que cuando dos derechos o principios constitucionales entren en conflicto, ninguno debe ser sacrificado totalmente. El juzgador o el tribunal que esté interpretando deberá siempre de buscar una solución que permita la máxima realización posible de ambos o el que tenga el mayor beneficio para la persona. No es que estemos buscando cuál va a ser mejor que el otro o cuál es superior que el otro, sino buscar una coexistencia, pero equilibrada, ¿verdad? Que no es principal, este artículo es minoritario, no, sino que existan juntos, pero de forma equilibrada.
Y los objetivos de este principio, pues primero que nada es poder resolver conflictos constitucionales, ¿verdad? Cuando existan diferentes artículos. También garantizar la coexistencia de estos derechos fundamentales. Otro objetivo sería el evitar que existan restricciones excesivas. Y por último, favorecer la protección integral de todas las personas. El tercer principio que encontramos es el principio de la eficacia integradora. Y este principio nos establece que la interpretación constitucional debe siempre favorecer la unidad política, jurídica y social del Estado. La Constitución no solamente nos viene a regular las instituciones, sino que también cumple una función integradora y tanto social como sistemáticamente a nuestro poder político, ¿verdad? Por ello, las interpretaciones que se realicen deben siempre fortalecer esa cohesión social y una estabilidad institucional. Los objetivos podríamos decir que son preservar la integración social, fortalecer las instituciones democráticas, evitar los conflictos institucionales y promover la gobernabilidad constitucional. El cuarto principio que encontramos es el principio de la corrección funcional. Y este principio nos exige que al momento de interpretar la Constitución se respete la distribución de funciones y competencias que establece nuestra propia Constitución. Aquí encontramos ese fundamento a la corrección funcional de la estructuración del Estado, porque cada órgano, cada organismo del Estado posee las atribuciones específicas que no pueden ser ejercidas por otro órgano. El organismo tiene sus funciones y a la vez sus limitaciones, porque ellos están obligados a hacer únicamente lo que la ley les establece, ¿verdad? Lo que la ley les indica. No pueden ejercer funciones de otro organismo. Por eso es de corrección funcional, porque mantiene al momento de hacer esa interpretación constitucional el respeto que se le establece a cada organismo según sus competencias y sus atribuciones. Y los objetivos que tiene este principio son los de garantizar el respeto a la separación de poderes de estos organismos. También evitar usurpación de funciones entre los propios organismos. Otro objetivo es que mantiene un equilibrio constitucional y preserva la legalidad de la actuación estatal. Y el último que encontramos, que es el principio de la eficacia o de la efectividad, que también es denominado como principio de máxima efectividad constitucional, nos establece este principio que toda interpretación constitucional debe siempre procurar que las normas constitucionales produzcan efectos reales y concretos hacia todas las personas. La Constitución no debe entenderse como una declaración simbólica de derechos
y deberes, sino más bien como una norma jurídica que es plenamente vinculante y coercitiva. O sea, nos obliga a respetarla y a cumplirla. Por eso es de máxima efectividad constitucional, porque este principio nos busca la eficacia o la efectividad al momento de que nosotros hagamos una interpretación sobre lo que nos establece la Constitución, ¿verdad? Aquí la Constitución la vamos a ver como esa norma jurídica vinculante y obligatoria. Pues sabemos que la Constitución es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico y sus disposiciones, sus regulaciones se deben aplicar de forma efectiva. Los derechos fundamentales, por ejemplo, ¿verdad?, no pueden quedar reducidos a simples declaraciones teóricas que el Estado indicara, ¿verdad?, que son simples reconocimientos y no deben de respetarse o no deben de cumplirse. Es por eso que existe este principio que establece que la Constitución se debe de tener en cuenta como plenamente obligatoria. Y los objetivos que tiene este artículo, que tiene este principio, primero que nada, es garantizar la vigencia y cumplimiento real de la Constitución. También hacer efectivos todos esos derechos fundamentales que establece nuestra Constitución, asegurar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y fortalecer esa supremacía constitucional. Cuando existen varias interpretaciones que posiblemente se estén dando de forma aislada a la Constitución, este principio nos establece que debe preferirse aquella que de alguna forma otorgue mayor protección y eficacia para todos los derechos fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, una disposición puede interpretarse de dos maneras. Una que limita excesivamente un derecho y otra que favorece su ejercicio efectivo. Entonces acá debe elegirse en este caso la segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque favorece siempre un ejercicio efectivo. Entonces, siempre que sea compatible con nuestra Constitución, se va a buscar al momento de hacer una interpretación constitucional esa que otorgue mayor protección y que dé una eficacia hacia los derechos fundamentales. Para verlos así de forma resumida, el principio de unidad de la Constitución tiene la finalidad principal de interpretar la Constitución como un todo armónico, ¿sí? El principio de concordancia práctica nos establece que la finalidad principal es resolver los conflictos entre derechos o principios. El principio de eficacia integradora tiene la finalidad principal de preservar la unidad política y social del Estado. El principio de corrección funcional tiene la finalidad principal de respetar esa distribución constitucional de atribuciones o competencias de cada organismo. Y el principio de eficacia o efectividad tiene la finalidad principal de garantizar la aplicación real de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y ya casi finalizando, vamos a establecer sobre la supremacía de la Constitución. Aquí pues ya tenemos bien claro dónde ubicamos la Constitución, ¿verdad? En la cúspide, o sea, el lugar más alto de todo el ordenamiento jurídico.
porque la supremacía de la norma fundamental radica en el hecho de ser la base sobre la cual descansa o se desarrolla todo el sistema jurídico de un Estado, legitimando así la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia. En la supremacía de la Constitución se nos establece que es la cualidad política de toda Constitución como ese conjunto de reglas fundamentales esenciales para la perpetuación de la forma política en la que se establece o en la que se origina un Estado. Y también la Constitución es entendida como una norma jurídica que deriva su superioridad política de esta supremacía y de la supralegalidad. Nuestra Constitución política, en el artículo 175, esa supremacía o esa jerarquía constitucional, si ustedes lo revisan, ¿verdad? Cuando estén leyendo, ahí van a encontrar la jerarquía constitucional. Le voy a dar lectura ya finalizando, que establece que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Esto significa nulo de pleno derecho, es decir, es nulo automáticamente, no puede sobrevivir si viene y tergiversa o restringe o limita algún decreto establecido en nuestra Constitución. Muy bien. Aquí finalizaríamos el tema del día de hoy. Yo sé que tal vez fue un poquito cansado porque no hicimos pausa, pero ahorita vamos a hacer la pausa, ¿sí? De 15 minutos. Ahorita ya está activa la asistencia para que por favor vayan y la marquen. Y a las 8 regresamos, no se desconecten. Les voy a explicar cuál va a ser la actividad que tenemos para el día de hoy y vamos. Ya vemos, tal vez hacemos ahí una votación para ejercer nuestro derecho de votación para ver si ustedes prefieren que continuemos conectados o nos desconectemos, pero previo a la pausa, ¿sí? Regresamos a las 8, los veo acá, chicos, para que descansen un ratito, muevan sus piernas, se den un poquito de aire y nos vemos a partir de las 8. Lick, buenas noches, disculpe. Sí, dime, Yulisa. Viera de que yo había hablado con el Lick de que yo no puedo marcar asistencia por motivos de que no me aparecen los cursos. Yo ya he hablado con mi coordinador de aquí de la sede de Huehuetenango, pero están en eso. Entonces, solo para decirle de que lo que hago yo es colocar mi nombre en el chat. Sí, recuerdo, Yulisa, que tú tienes ese inconveniente y que también estás mandándole a Lick por correo las tareas, ¿verdad? Ajá. Sí, Bueno, entonces solo para comunicar. No tengas pena, coloca aquí en el chat tu nombre, por favor. A ti, obviamente, por ser un caso especial, lo vamos a manejar así. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto, Yulisa. Gabriela Gómez, cuéntame. Buenas noches, licenciada. Fíjese que el compañero Christopher Solís me indicó de que pudiera decirle que no se va a conectar por unos problemas personales que tuvo nada más. Ok, muy bien, gracias, Gabriela, muy amable. Vamos a tomarlo en cuenta entonces. Voy a ver si puedo comunicarme ahorita con el licenciado porque él estaba en una situación laboral, pero para informarle por la actividad que tenemos, tal vez él puede ampliar un poquito más el tiempo para que el compañero no se quede sin el punto de la actividad. Muchísimas gracias, Gabriela, por la información. Yo a partir de las 8 pues ya les doy los lineamientos y vemos cómo
lo manejamos. Yo también, Lick, Anthony López, tú tampoco tienes cargado el curso aún. Buenas noches, licenciada. Sí, yo tampoco tengo el curso cargado. Ya me comuniqué con el coordinador y están en solucionar eso. Bueno, está bien, perfecto. Muchísimas gracias entonces por la información. Acá con sus nombres en el chat nos queda a nosotros la constancia de que ustedes estuvieron presentes, ¿verdad? Entonces, como les decía, a las 8 continuamos. Ya les doy yo los lineamientos para finalizar.
está, solo denme un momentito, voy a revisar acá. Un poquito lenta mi computadora.